Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra, les transmite Juan Gasparini y estamos en la sede europea de Naciones Unidas, aquí en Ginebra, en una sala donde están teniendo lugar una serie de debates de un mecanismo para presentar ante expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU situaciones determinadas de los pueblos indígenas. En el marco de un tema titulado Estudios sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las fronteras, la migración y el desplazamiento, la abogada argentina Sandra Ceballos ha venido a hacer una presentación que ha tenido lugar y yo quisiera que tuviera la gentileza de hacerla conocer para los que nos están viendo. ¿Cuál fue la base de sustentación, el principio, el fundamento de tu intervención? Cómo no, muchas gracias, Juan. Gracias por esta posibilidad de comunicar. En estos eventos uno trae información contribuyendo, como bien decías, al mecanismo de expertos que en este caso y en este año debe elaborar un informe con respecto a un tema que vivimos a diario porque tenemos información sobre distintos pueblos, en particular, por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿no? Sobre lo que viven los pueblos que habitaban sus territorios 12.000 años antes de la instauración de los estados nacionales. O sea, en la Constitución Nacional se ha reconocido en el año 94 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Muy bien. Y esos estados que quedaron partidos por fronteras políticas de los estados son los que generalmente tienen problemas para hacer efectivos los derechos que ya están reconocidos en los tratados. Tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les reconoce a ellos la posibilidad de comunicarse y les pone en cabeza del Estado la obligación de favorecer ese intercambio, tanto económico, tanto social, espiritual. ¿Qué quiere decir? Que para un pueblo transfronterizo que está de un lado y del otro de la frontera no debieran tener inconvenientes para movilizarse, para hacer intercambio, para, por ejemplo, el caso que conocemos de Facundo, ir en búsqueda de su machi, de su guía espiritual. Bueno, eso da lugar a muchas denuncias que muchas veces quedan en el silencio. Muy bien. Vos habías mencionado dos casos. Antes de hablar de los mapuches, quisiera que hicieras una breve referencia al pueblo guaraní, porque se encuentra entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. ¿Tú has dicho algo con respecto a este pueblo? Sí, como no, conocemos casos emblemáticos de Paraguay y por supuesto de la frontera, donde son arrojados por el monocultivo, arrojados por la línea de soja, la frontera de la soja, pierden sus territorios, que son su vida, son el mundo para ellos, y generalmente terminan hacinados en las orillas, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Bien. En situaciones de pobreza, injustamente, ya que ellos no son pobres, ellos tienen sus territorios y solo quieren que se les respete su derecho a vivir en paz, como toda persona necesita hacerlo. ¿Y cuáles son las particularidades de lo que está sufriendo el pueblo mapuche ya en el sur de la Argentina? Pueblo mapuche que tiene sus integrantes en la Argentina, pero también en Chile. Uh-huh. Ante todo, decir que para nosotros, nuestros respetos por el pueblo mapuche, porque son un pueblo con mucha fortaleza, que día a día, especialmente sus jóvenes, renuevan su orgullo por su identidad. Y tenemos información, como nos comentan los abogados que trabajan directamente con las comunidades, tienen problemas para pasar sus medicinas ancestrales. Ellos utilizan sus hierbas y medicinas que les son, se las sacan en la frontera, tienen problemas con eso, y además hasta los libros que tienen contenido de su identidad mapuche se considera como un elemento peligroso y no sé, un indicio de una actividad. De una supuesta delito. Exactamente. Bien. Así que... Para terminar, la situación del lonco Francisco Jones Wallach, de los mapuches argentinos, que ha sido extraditado a Chile y condenado a 9 años de cárcel. Unas breves palabras de cómo vos ves esa situación.
No es fácil, pero porque hay muchos mitos con respecto a ellos, ¿no? A mí en la docencia me siguen preguntando esto de que si es verdad, que son de Inglaterra, que si reciben fondos porque se llaman jones del exterior, y bueno, nada de eso lo hemos podido comprobar cuando fuimos a visitarlos. La verdad es que están en una situación muy comprometida frente a un poder económico muy grande como la multinacional Benetton, y hay un joven que es el líder de esa comunidad, la Pull-Off en Resistencia Cusamen, que ha sido, como dice Facundo, perseguido por delitos comunes, cuando en realidad estamos hablando de cuestiones que afectan intereses económicos, ¿no? Así que el caso es complejo, sabemos que está preso en este momento en Chile, consideramos que es injusto, que no se ha podido probar el nexo causal de lo que lo acusan con su real situación en ese momento, así que lamentamos mucho esta situación y hemos advertido sobre la necesidad de respetar la identidad del pueblo mapuche con todo lo que eso conlleva. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la abogada argentina que ha venido a alertar a Naciones Unidas sobre estos casos y se despide desde Ginebra Juan Gasparini.